tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la Coordinadora Republicana. Mi nombre es José Mario Azalde. El día de hoy tengo la grata presencia virtual, compañía virtual de un gran amigo arequipeño, lasallano, hincha acérrimo del Melgar, de Arequipa. Estoy con el escritor Orlando Maceira. Hola Orlando, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. José Mario, un abrazo a la distancia. Por suerte bien aquí en casa, bueno, tratando de estar todavía libre, ¿no? De esta situación de la pandemia, en el sentido de todavía con salud, ¿no? Es el deseo, creo que para todos en estas circunstancias, cuidarse mucho. Y es el lugar común que todos repetimos, no bajar la guardia. Así es, así es. Bueno, el motivo de esta entrevista es presentar el libro de Orlando, que es, digamos, como una suerte de diario o bitácora, ¿no? Inmunidad de rebaño, historias de la pandemia, ciertas reflexiones en clave de ficción que realiza Orlando como cuentista. La producción de Orlando Maceira es esencialmente cuentística, ¿no? Y ha sido bastante celebrado por connotados escritores. Creo que Orlando es probablemente nuestro mejor cuentista arequipeño y probablemente uno de los mejores que tenemos en el país. Orlando, ha sido bastante gratificante leer tu libro. Lo agarré y tuve que leerlo, digamos, de un golpe porque realmente te atrapa. Y hay algunas cosas que me han dejado, digamos, una percepción diferente al resto de tu producción, ¿no? Yo no sé si es por la coyuntura, no sé si es por la temática, pero siento que hay muchas referencias a la religión, ¿no? Que ya te lo había comentado por teléfono, ¿no? Siento que hay, digamos, una presencia de la religión, de la iglesia, ¿no? En el primer cuento, Perdido en el Cono Norte, mencionas a Joseph Ratzinger, ¿no? El Papa Benedicto XVI. No es que hables de él, pero lo mencionas, ¿no? Lo mencionas, digamos, como parte de una calcomanía, en una combi, ¿no? Que te conducía al Cono Norte. Así es. Luego hablas en el siguiente cuento del año de la jubilación, hace referencia a Dios y a tu madre, ¿no? Y hablas del buen cristiano, de trabajar, 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 ¿no? Que eso me trae recuerdos del colegio, ¿no? De dejar trabajar y dejar trabajar, ¿no? Y también el dicho, digamos, benedictino, ¿no? El ora et labora, ¿no? Eh, Luego mencionas, quizás estoy rezando a mi manera, ¿no? Que al parecer es tu forma de escribir, ¿no? Es, digamos, tal vez la escritura para ti es una suerte de rezo, ¿no? Yo me acuerdo mis épocas digamos, de católico recalcitrante, yo escuchaba decir que uno debía hacer de su vida una oración, y eso de todas las cosas que vi, buenas y malas, eso me quedó en la mente y me pareció una frase muy linda, ¿no? O sea, en el sentido de hacer, digamos, de la oración, que es un diálogo con Cristo, ¿no? De tu vida, digamos, un testimonio de ello, ¿no? Bueno, para los creyentes. Eh, Hay uno que me gusta mucho, un cuento que me gusta mucho, y es el poema de mi abuela, y hablas del tema del alcoholismo, ¿no? O el consumo, digamos, desmedido de alcohol, y cómo, digamos, tiene que ver con el tema de ir a la iglesia, ¿no? Mencionas un familiar tuyo que, bueno, de Orlando, digamos, el personaje ficción, ¿no? En todo caso, que tiene un familiar que bebe mucho y que luego de ello empieza a ir a misa, ¿no? Y eso a mí me recuerda que la iglesia, como también decían unos amigos, es esencialmente un refugio de pecadores, ¿no? No es el lugar donde más bien van los santitos, sino más bien cuanto más es el pecado, más se necesita de la fe, ¿no? O al menos yo creo eso particularmente, ¿eh? Yo creo eso particularmente. Y luego hablas de la comunión, hablas del alimento para el espíritu, haciendo mención a tu abuela, o la abuela del personaje, Orlando, dentro del cuento. Bueno, Orlando, ¿qué es finalmente esto? ¿Qué significa finalmente estas referencias a lo religioso, ¿no? Porque tú me decías que más bien
la conclusión a la que has llegado a partir del COVID es que realmente Dios no existe, ¿no? Pero se puede deslizar alguna referencia a Dios y a la presencia de lo divino en tus cuentos, cosa que antes no era, digamos, común, ¿no? Los que al menos seguimos tu producción, yo tengo entendido que no tienes muchos cuentos donde hagas una referencia tan explícita como ahora con respecto al tema de la religión, ¿no? No sé cuál es tu opinión, si has podido analizarlo, si ya otras personas también te lo han dicho. Sí, José Mario, en primer lugar agradezco, por supuesto, tus generosas palabras. Mira, en primer lugar yo diría que cuando hay lectores que son muy exquisitos, muy, digamos, llevados por lo esquemático, si cabe el término, dirían que no son cuentos, sino relatos, ¿no? Pero más allá del encasillamiento de un texto narrativo, porque al final son historias, para mí son historias, eh, coincido contigo en lo de ir a la iglesia. Reynoso le agregaría pues el sentimiento de culpa, ¿no es cierto? Cuando sentimos que hemos hecho algo malo, que es algo que arrastramos todos los que hemos pasado por la formación católica desde niños, por más que hayamos sido alguna vez, yo no creo, pero tú mismo lo has dicho, recalcitrante en tu caso, o yo siempre volviendo, pues, ¿no? A Dios cuando cometí algún exceso, que tenía que ver sobre todo con el cuerpo, ¿no es cierto? El placer, el sexo, el onanismo, etcétera, ¿no? Entonces, yo he crecido, como la mayoría de católicos, con ese sentimiento de culpa. Esto no es nada original, pero aquí he marcado el deslinde porque justamente nos suele pasar en los momentos de desasosiego, de intranquilidad, de incertidumbre, de pensar de que hoy día estoy bien, mañana puedo estar mal, uno vuelve otra vez a la religión, ¿no? Entendiendo yo, y lo digo con mucho respeto para los creyentes, que lo mismo ocurría cuando estábamos en las cavernas, ¿no? Cuando hablo con mis estudiantes sobre los mitos y las leyendas, los mitos que trataban de explicar el origen del primer hombre, el origen del bien y del mal, el origen del trueno, del rayo, el hombre como no entendía por qué había un eclipse, por qué el sol se ocultaba a mediodía, lo asociaba a algo divino. Para la tierra era un castigo divino, ¿no? E igual, ¿no? El terremoto del 2001 en Arequipa, si mal no recuerdo, mi hermana me cuenta que se puso de rodillas con mi tía y una vecina en la casa de mi tía y le rezaban al Señor de los Temblores, ¿no? Misericordia, Señor, misericordia, o sea, no, tranquilo, mantén la calma, Dios, no seas malo con nosotros, ¿no? O sea, como que Dios fuera malo. Repito, con respeto a los creyentes, porque yo soy agnóstico. Entonces, acá yo he tratado de decir, bueno, puede ser el final de muchos, como está ocurriendo, puede ser la mayor catástrofe sanitaria en la historia del Perú y seguramente, quizá, no sé, de la humanidad, al menos en el siglo XXI también, pero yo no voy a recurrir a eso que siempre hacía cuando era joven, o cuando me sentía culpable o estaba mal, ¿no? Mi oración, hablando de eso, cada uno tiene su propia oración. Mi oración no es definitiva, ¿no? Pero más o menos la iría moldeando. Me puedo arrepentir de muchas cosas, sí, sin duda, muchos errores en la vida como cualquier ser humano, menos de lo que he escrito. Y cuando hablo de escribir me refiero a hacer ficción, porque todo lo que yo escribo y llamo historias o relatos, que tiene un personaje que se parece mucho a mí, es ficción. Me arrepiento de todo. O sea, si hay algo sagrado en la vida de Orlando Maceira, escritor, es la escritura. Sin duda, que te cuesta, que al final a veces te ganas insomnios, te ganas fantasmas que vuelven, como diría Sábato. También pobreza, ¿no? Exclusión, marginación, Sin duda, sin duda, ese ¿no? es el aspecto, digamos, menos amable de lo que tiene que ver con la escritura. El menos glamoroso. Sí, y mencionaste que te parece honesto, ¿no? Y yo lo tomo con halago porque me gusta mucho eso que Calamaro llama honestidad brutal y que muchas veces, me acuerdo que Luis Hernán Castañeda, un gran escritor, al menos yo lo considero un gran escritor, leyó algunos de mis relatos, decía que en algunos momentos en la narración, inclusive en los diálogos, las historias suelen ser brutales, ¿no?
de alguna manera la honestidad es buscar. Es una experiencia que me gustaría disfrutar un día de dar tus cuentos y escuchar de fondo a Calamaro o a Fito, ¿no? Alguna canción, digamos, de rock argentino, ¿no? Porque sí, pues algo hay acá, ¿no? De eso. Todos, borrachines, ludópatas, etcétera, somos el Titanic, y al fin y al cabo. Bueno, la vida es el Titanic, ¿no? Finalmente. Me acuerdo de que, si tú también recordarás, hace algunas Sí, semanas, este caricaturista, ilustrador, no sé bien el término exacto, de la República, Carlín creo que es, sí. que cuando apareció esto que llamamos el vacuna gate, que se ha replicado en todos lados, como es previsible, sobre todo en países de tercer mundo y tan corruptos como el nuestro. Uh-huh. El Perú era como el Titanic y se estaban salvando pues Vizcarra y sus ministros, ¿no? Macetti a la cabeza, la ministra de Salud, que creíamos que era intachable, ¿no? Que era la mujer férrea, ¿no? A la que creíamos intachable, ¿no? Algunos la querían convertir en nuestra Angela Merkel, algo así. Y lo digo en serio porque hay gente que pensaba que era una mujer pues con un carácter, temperamento, que nos podía sacar Rompe también la idea que primó mucho cuando empezaron a salir las primeras generaciones de policías mujeres, de que las mujeres son intachables e incorruptibles. No necesariamente. No necesariamente, y la señora Massetti lo demuestra, ¿no? Las sin mujeres no duda están alguna, ¿no? exentas al error y al pecado. Entonces, hace referencia a ese relato que se llama Todos somos el Titanic, y justamente Martín Coan, este escritor argentino que muy amablemente leyó la primera versión del libro que se lo envié a Buenos Aires, eh, y me alegra mucho porque acá siempre están, y yo lo he comentado con cafés, no en entrevistas, lo he conversado contigo, café, conversaciones informales, que siempre, y como dicen en Argentina, ¿no? Me chupa un huevo la crítica de los encorsetados, de los que tienen la ceja alzada, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces hay mucha mezquindad acá también, ¿no? Y tengo que recordar que Martín Coan, gran escritor, es profesor de teoría literaria en la Universidad de Buenos Aires, ha ganado el premio Ralde de novela, que es uno de los más prestigiosos, al menos para mí, y le dedico unas palabras para mí muy elogiosas, que a mí, lo reitero siempre, me emocionaron bastante, porque justo da, ¿no? Digamos, la vuelta de tuerca. Menciona, acá tengo el librito, un ejemplar como tú ya lo has mostrado, Sí. que antes, ¿no? Porque tú sabes que hay 3 bloques. Me refiero a la primera cuarentena, porque en el Perú no sabemos cuántas cuarentenas más habrá, ¿no? Y fallidas o exitosas, no creo que exitosas, al menos con este gobierno y con el de Vizcarra, nada, ¿no? Pero está antes de la cuarentena, cuando el mundo era aparentemente normal, entre comillas, durante la cuarentena, la primera cuarentena que empieza en marzo, y después de la primera cuarentena, ¿no? Que es casi en los últimos meses del año pasado. Entonces, dice Martín Cohen, si me permites leer, dice que en el mundo que componen estos relatos ya existía desde antes de que empiece la pandemia, la sensación de que todos estamos metidos en el Titanic, todos sin excepción. O peor aún, la sensación de que todos somos el Titanic, ¿no? Como menciona el título del libro. Y acá dice algo que a mí me emocionó, pero también me chocó bastante, pero es la verdad. Dice, desde antes de la pandemia existía en estos cuentos la sensación de que nada, ni Dios, ni la literatura estaba ahí para asegurar la salvación. Entonces, bueno, yo me he dado cuenta de que Dios no estaba, pues, ni estará, Me has pero hecho, me has hecho recordar nuevamente otro de los cuentos, el que le dedicas a Maradona, y esa frase que le dijo Charlie García, ¿no? Que digamos, no podemos seguir esperando, digamos, que nos acepten o algo así a los extraños, a los raros, ¿no? a Sino los que díscolos, así es, así es. Orlando, nos queda poco tiempo y quisiera que hagamos una suerte de ping-pong. Yo dale, te lanzo, digamos, el comentario y tú me haces un comentario de réplica breve en lo posible. El cine de variedades. Sentí ahí, mi querido Orlando, que estábamos prácticamente haciendo una misma descripción de estos lugares de ligue, ¿no? Que yo intenté hacer con mi librito en el cuento Cabina, ¿no? Pero esta vez tú elegiste el cine de variedades, ¿no? Me gustó mucho también ese cuento. Le sentí ahí una suerte de parentesco
con este cuento que a mí también me agradó mucho, que es Cabina, ¿no? Digamos, en muy modesta producción, ¿no? De repente se podría intentar hacer un libro más adelante de ciertos lugares de la ciudad, un mapa de la ciudad, ¿no? Donde se puedan hacer ciertos comentarios y cuentos de calles, ¿no? O de lugares en concreto, ¿no? Tú en este caso elegiste el cine de variedades. ¿Algo que Sí, comentar pero rápidamente? yo también Rápidamente. quiero, yo también quisiera aclarar respecto a este, y sin duda, porque a mí también me gustó mucho tu relato Cabina, de tu libro de cuentos. Claro, seguramente hay un guiño allí, inevitable, porque uno es también lo que consume, no solamente lo que vive, lo que imagina, sino también lo que lee, lo que es una verdad de perogrullo, pero hay que recordarla siempre, ¿no? Entonces siempre todo te influencia todo, la música, el entorno, el barrio, etcétera, ¿no? Respecto a este relato, lo que quiero decir es que a veces uno suele ser políticamente incorrecto, lo digo en el sentido de que ahora ya no puedes hablar de personajes que son homofóbicos, o si son homofóbicos tienes que condenarlos, o digamos esa mirada de la inclusión, que es más impostura que verdadera inclusión, no sé si me dejo entender, como para mí, Sí, con todo respeto, que vendría a ser el lenguaje. es una cultura hipócrita, ¿no? Digamos, Sí, de la corrección política, ¿no? De tener que decir sí, algunas palabras y omitir otras, ¿no? uno puede sonar antipático, pero el mejor ejemplo es el lenguaje inclusivo, ¿no? Esto que hace esta actriz que ha sido premiada, no sé cómo y por qué, por el Ministerio de Cultura, que dice La Munda y ese tipo de cosas. No recuerdo su nombre. Mayra Coito, creo que es, Couto. Coito Bueno, algo mejor, ¿no? así. Sería mejor que sea, pero te va a decir que no es coito, sino coita, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, esa falta de inclusión, y justamente reparaba, no sé qué autor en este momento, pero decía, la mejor prueba de que es una impostura es que solamente la utiliza un pequeño círculo o cenáculo, si quieres, Mm. de supuestos progres, pero que el pueblo no utilice este lenguaje. Y tú sabes que quien se impone a la academia y a los miembros de ¿no? de la RAE, ¿no? que también son otros tipos estreñidos y encorsetados, es el pueblo, ¿no? Entonces yo, sinceramente, Tú no te sientes un progre, eh, intelectualmente hablando. no, en lo que se trata del lenguaje inclusivo, soy totalmente un reaccionario, un conservador, no sé cómo le quieras decir, porque no estoy de acuerdo. Y les comento muchas veces a mis estudiantes que creo que si se trata de, de pensar qué llega primero, en el Perú va a llegar primero que se acepte el nadies que el todes, porque el Ah, nadie sí es auténticamente popular, ¿no? sí, claro, claro, claro. Eso sí es popular, pero el todes es para mí una impostura, Es una que a impostura. veces oculta una falsa inclusión. Yo lo veo así, ¿no? Puedo estar equivocado seguramente. Mi querido Orlando, rápidamente mencionas a nuestro querido profesor Martín Flor, es inevitable el reconocerlo. Una pena su partida, gran profesor, odiaba su curso, pero él me parecía todo un personaje. Eh, Sí, pero luego, hay pequeños sí, detalles porque la gente a veces no entiende que es ficción es ficción, es y te quiere corregir la ficción. Por ejemplo, ¿tú recuerdas, José Mario, que el sí, profesor Martín Flor siempre nos tuteaba? sí. Tú te decía, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué no has estudiado? Y a mí con mayor razón porque conocía a mi madre, y eso es totalmente real. Tú, ¿No? Ven, Maceira, te toca a ti el control oral. Y yo pongo que trataba de usted, como otros profesores que eran, digamos, más distanciados en el sentido de que yo no te tuteo, te trato como a un señor y tú también a la vez es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, recuerdo mucho al profesor Pedro Mancilla, que también lo menciono, que le decíamos el perro Mancilla, el que era un perro gran profesor Mancilla, sí, de también matemáticas, me llegó a enseñar. y que se señalaba la cabeza, él tenía pelo, obviamente, no como yo, y decía, respeten estas canas, por favor, ¿no? Entonces, había profesores que eran más, digamos, distantes en el trato, no te tuteaban, y yo híbrido, pues, el trato que le doy al personaje es distinto al del hombre de carne y hueso. Sí, sí, Por- sí, sí, sí. pero en lo que creo que estamos de acuerdo es en que todos lo respetábamos, porque no es porque haya muerto, era uno de nuestros mejores profesores, ¿no? Sí, Era el indudablemente, que nunca indudablemente. llevaba apuntes al salón, ¿no? Sí, Eso lo recordamos todos. se ganaba la autoridad por su conocimiento Sí, y también, digamos, por su imponente presencia, ¿no? de acuerdo. Eh, Orlando, ahora sí para terminar, porque estamos contra el tiempo.
Hay una frase de Ribeiro que también digamos, me conmovió, ¿no? No sé sacar partido de mi situación, todos acumulan, atesoran, incrementan su patrimonio, mientras yo dilapido hasta lo que no tengo. ¿Eso lo has sacado La, de te- dónde? ¿Del Prosas la tentación del Apátridas? fracaso. Ah, ok, ok. Eh, Genial, genial, como siempre, Ribeiro. Orlando, tú has hecho una cosa meritoria, tú te has adelantado a las denuncias que se han realizado sobre Martín Vizcarra por el tema de las vacunas. O sea, tú ya lo habías más o menos avisorado, ¿no? Te has adelantado, digamos, a lo que ocurrió realmente. Y eso es un Eh, mérito. Tienes que comenzar a practicar el ensayo político, ¿ah? José Mario, eso es lamentablemente cierto. Este es mi libro más personal dentro de lo que cabe. Tú que conoces mi obra, si se le puede llamar obra, o mis libros, en el sentido de que suelo ser pues muy autobiográfico, ¿no? Eh, y es mi libro más personal porque no me lo he propuesto, pero la pandemia me ha obligado a mostrar más a mi ciudad, porque en este libro sí se respira Arequipa, en otros puedes estar en cualquier parte del Perú, digamos, ¿no? Y es un hijo de un militar, su madre es maestra, pero digamos que está como en un limbo en lo que es el aspecto de la ubicación espacial, el lugar, ¿no? Acá está Arequipa, y está también metida, pues, lamentablemente la política. Tú sabes que yo no suelo ser un escritor político, ¿no? Digámoslo, entre comillas, y acá está el presidente, la corrupción, la desesperanza, el saber que estamos a la deriva. Es decir, otra vez que somos el Titanic o estamos subidos como tripulantes en el Titanic. Es un libro personal y por tanto visceral, ¿no? O sea, digamos, hay un tono de melancolía, porque muchos de tus cuentos también son despedidos, me parece, a familiares, ¿no? En clave de Sí, ficción, sin duda. pero también hay, digamos, la cólera, la ira, ¿no? Que toda la población siente por estas cosas que han venido sucediendo en el mundo político. Orlando, para terminar, porque nuevamente ya estamos sobre el tiempo, hay una cosa que también mencionas y a mí me agradó mucho, porque yo he sentido lo mismo. Y escribes casi nada. ¿Por qué? Porque me he quedado completamente vacío. Yo te comento que en lo personal, la época de cuarentena ha sido la época en que menos he leído y menos he escrito. No sé si es una consecuencia, digamos, psicológica del confinamiento, pero realmente, y nuevamente, otra cosa que mencionas, ¿no? Leer a escondidas y fui feliz en mi infinito aislamiento, ¿no? Realmente, digamos, se puede escribir en esa torre de Babel del aislamiento, digamos, la mejor condición eh, social, personal para el escritor para poder producir obras literarias u obras artísticas. Yo siento que no, yo siento que más bien la pandemia a mí me ha quitado horas valiosas de tiempo que las he pasado de repente en un plan de evasión, ¿no? En un plan de evasión de decir, bueno, prefiero no escribir porque escribir de alguna manera me lleva a reflexionar y lo que menos quiero ahora es ser consciente de la realidad, ¿no? Entonces, digamos, ya no la lectura, la literatura, ya no la asumí en modo de evasión, sino más bien en modo de una reflexión, digamos, total de lo que está ocurriendo y de la vida, ¿no? De la vida en este contexto de la pandemia. Te pediría, Orlando, una última intervención con respecto a lo que te acabo de comentar para poder cerrar el programa. Sí, mira, los escritores realistas, no digo nada nuevo, en el Perú tenemos todo un festín, porque es un inagotable, una catarata, una cascada de sucesos, de trampas, de imposturas, de embustes, donde está muy metida la política, el deporte, la salud, etcétera, y es pues algo que no va a ser lo mismo, pues, José Mario, que uno pase la pandemia, que nos ha afectado a todos, a los países ricos, pobres, ¿no? En Arequipa o Lima que en Suiza, ¿no? Entonces, aquí uno respiraba de alguna manera la muerte, justamente porque el hecho lo que había que evitar era respirar, ¿no? Las gotículas, acercarse a la gente que está contagiada y ponernos lo que yo llamo bozales, como si fuéramos mascotas o perros, ¿no? Que parecemos unos animales domesticados. Y eso a mí me invitaba justamente a decir, cada relato que escribe en esta coyuntura es todo o nada, porque dentro de una semana puedo estar enfermo. Y sabemos que esto es imprevisible en el sentido de que uno
ya no es tan joven, yo ya estoy en los 40, tú creo que ya estás cerca también de los 40, está Así es. afectando a gente de nuestra edad y le está matando. Entonces, no es exagerar ni ser grandilocuente, sino que yo decía, cada relato es todo o nada. En 2 semanas, o en este momento puedo estar asintomático o estar en el periodo de ventana y después desarrollar los síntomas. Si mañana voy a estar mal, hoy que todavía estoy entero, escribo esta historia. Y las despedidas a estos personajes que tienen los nombres cambiados, sin duda, como siempre suelo hacerlo, lamentablemente son seres de carne y hueso. Entonces, creo que cuando ya sientes que viene por ti a tu rebaño, y cuando te refieres al rebaño, no solamente hablas de la familia, sino de la ciudad, porque al fin y al cabo, yo también me he dado cuenta lo mal que estamos en Arequipa, siempre esperando y reclamando a los limeños, al poder capitalino, al centralismo, pero sin hacer nada. No es culpa del señor Cáceres Lica, a quien se le trata por su incapacidad total con mucho racismo, sino es culpa de nosotros mismos. Todo es un problema donde cada uno ha abonado y ha puesto su bloque de sillar, si cabe el término, ¿no? Entonces eso me invita a reflexionar, porque a mí lo que más me importaba era pensar que Arequipa podía salir adelante, ¿no? Arequipa, siempre lo digo, es para mí como si fuera una madre, ¿no? Te llevas a veces mal, discrepas, tienes desencuentros, pero siempre vuelves a ella. Para mí es mi patria, ¿no? Y por eso te digo que es mi libro más personal. Acá está Arequipa, está mi familia, como suele estarlo, y está la pérdida. El decir, me despido de gente que he querido mucho y gente que no se ha debido de esta manera, ¿no es cierto? Lamentablemente. Y bueno, y simplemente para rematar con esto de Vizcarra, no había que ser un experto, un brujo para darse cuenta de lo que iba a pasar. Ya en noviembre se hablaba de que iban a llegar un mercado negro, que se hablaba de que seguramente la Pfizer, se llama así la vacuna, ¿no es cierto? Iba a estar 1.200 y que la Sputnik, como era Rusia, iba a estar la mitad, y gente que hablaba, y tú sabes que el escritor muchas veces vive del chisme, y que obviamente que Vizcarra estaba cerca de vacunarse, no había que ser, como te digo, muy ducho en la materia, o como tanto tipo que aparece en los medios de comunicación y dicen barrabasadas, ¿no? O dicen lo que le conviene a los medios en los que ellos aparecen. No, es simplemente un poquito de sentido común, lamentablemente, ¿no? Entonces, nunca como en la pandemia, yo me he refugiado en la escritura y en la lectura. ¿M? Pero a pesar de que reconozco que Coan tiene razón, ni Dios ni la literatura nos salvarán. La literatura simplemente es un refugio, pero cuando vuelves de la lectura o de terminar un cuento, sientes siempre ese manazo que te sacude y te dice, estás de acá, estás otra vez acá, estás en Arequipa, estás en el Perú, estás en el caos, en el desorden, estás casi, casi en las cavernas, ¿no? Porque somos un país que parece que todavía se ha quedado atrapado en el tiempo. Mi querido Orlando, nos hemos excedido, te agradezco mucho por la entrevista y espero poder contar contigo en un próximo programa. Te deseo mucho, mucho éxito con esta nueva producción de cuentos, nuevamente. Comunidad de Rebaño, publicado por Editorial Aleteia. Gracias, Orlando, te mando un fuerte abrazo. Ya nos estaremos viendo. Sí, cualquiera que quiera conseguir el libro me puede escribir. Es maceira@gmail.com. Un Ok, abrazo, cuídate. gracias, Orlando, cuídate.